Hay quienes dicen que todos somos caminantes y que la vida es un permanente peregrinaje. Todos caminamos en busca de nuestro destino. Caminar es la metáfora de la propia existencia. Muy buenas noches, bienvenidos a su espacio de documentales periodísticos Bitácoras. Hoy por hoy, Ecuador es un actor importante en la geopolítica mundial gracias a los grandes y evidentes cambios en la política exterior. Además, actualmente contamos con la capacidad y la voluntad política para acompañar, asesorar y hacer cumplir los derechos de los migrantes ecuatorianos en cualquier parte del mundo. El Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana trabaja incansablemente para potenciar los valores de millones de indígenas mestizos, afrodescendientes, cholos y montubios. El objetivo principal es que todo el planeta conozca quiénes somos y lo que somos capaces de lograr. Pero ¿cuáles son estos cambios? ¿Se trata de una política formal, burocrática e inaccesible como en el pasado? ¿O es la nueva Cancillería inclusiva y solidaria con sus compatriotas? A continuación, les presentamos la primera parte de este documental titulado Nueva Diplomacia. En 2011, el gobierno ecuatoriano inició la construcción de la sede de UNASUR en Quito. 3 años más tarde, se produjo la inauguración de este espacio, creado con el objetivo de integrarnos. Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Guyana, Paraguay, Perú, Surinam, Uruguay y Venezuela representan la más profunda diversidad democrática. A futuro, UNASUR quiere ser esa patria grande que soñaron y por la que trabajaron los grandes héroes de la región, construyéndose bajo el sólido principio de que la integración y la unión suramericana son necesarias para avanzar en el desarrollo sostenible y en el bienestar de nuestros pueblos. Somos del sur, venimos del sur y para él trabajamos. Es posible que nosotros no veamos los frutos de este esfuerzo de integración en que nos hemos empeñado juntos. Serán nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos quienes cosecharán los frutos de la unidad. Ecuador y Perú son las únicas naciones en el mundo que trabajan conjuntamente en la remediación del daño causado por la guerra. Hoy podemos decir que Perú y Ecuador caminan juntos, que comparten la visión de la nueva integración latinoamericana y que las diferencias políticas, cuando las hay, se resuelven con el diálogo. Es por eso que uno de los temas más importantes del Plan Binacional de Desarrollo Fronterizo entre Ecuador y Perú es el desminado humanitario, que para ser realizado de manera exitosa requiere de una gran carga de confianza entre ambas naciones. Pero no todos los héroes del CENEPA reaccionaron de igual manera ante la pérdida de sus miembros. En algunos casos, el dolor pudo más que la misma pasión de entregar la vida por la patria. Y la negativa fue que después de que yo me volví déspota, me volví hiperpotente, me volví de todo. Sí, me dediqué mucho al alcohol. Conocimos la historia del sargento Puya en el complejo del Grupo de Fuerzas Especiales número 26, ubicado en el Cantón Quevedo. Muchos soldados que utilizan prótesis en sus miembros inferiores comenzaron a correr, unos caminar. Y bueno, y fue poco a poco que comenzamos a hacer historia. Estos militares serán los primeros en entrar al proceso de desminado de nuestras fronteras de forma conjunta. Mire lo que significa para mí el haber estado de teniente, comandando una compañía de selva, y hoy como comandante de batallón estoy desarrollando esfuerzos, capacitando a mi gente, realizando planificación para que podamos liberar la misma zona donde nosotros intervenimos y intervino este batallón, liberar de un flagelo como son las minas antipersonales.
Hasta finales del 2017, Ecuador deberá entregar 229.000 metros cuadrados de territorio liberados de minas y así poder declararse un país libre de explosivos antipersonales. Me puedo abrazar con un soldado peruano, me puedo abrazar con uno de ellos. El resentimiento ya pasó. La paz es lo que nos lleva hacia un progreso y hacia adelante, ¿no? Eso es lo que nos lleva a la paz. En la Casa Grande de la Integración Latinoamericana, UNASUR, se llevó a cabo el primer foro y exhibición de ciencia, tecnología e innovación CELAC China. Nuestro país tiene el gran desafío de involucrarse en el campo tecnológico y el gigante asiático es sin duda una vitrina para fortalecer nuestro sistema de innovación. Estos trenes capturaron la mirada de los asistentes. Con su diseño aerodinámico, estas naves alcanzan velocidades de hasta 400 kilómetros por hora. En la actualidad son utilizados en las principales rutas ferroviarias de China. Realmente me quedo muy alegre de que esto se está plasmando ya en un sistema y que obviamente tanto los jóvenes como todos los ecuatorianos pueden plasmar sus ideas para concretar en productos tecnológicos innovadores que van a generar fuentes de empleo y van a generar valor agregado a la economía. El proceso de esclavización duró aproximadamente 4 siglos. Un cálculo prudente sostiene que solo a América llegaron 9.5 millones de hombres, mujeres y niños afros que fueron tratados de forma inhumana. En el 2015 todavía quedan secuelas de discriminación, injusticia y maltrato. Tienen un menor acceso a la educación, a la salud, a los servicios públicos. Lo que es peor todavía, tiene poco también limitado acceso a la justicia. Es por esto que el año pasado la Organización de Naciones Unidas declaró el Decenio Afro, con el objetivo de que todos los Estados miembros, durante 10 años, desde el 2015 hasta el 2024, implementen políticas públicas y generen conciencia en la población sobre la igualdad de los derechos de los afrodescendientes. Para mí, el decenio es un momento, es una excusa, es una circunstancia geopolítica que permite repensar la problemática de los afrodescendientes en el mundo. Queremos ver jóvenes en nuestras universidades, queremos ver jóvenes y personas afrodescendientes ocupando posiciones importantes en el espacio público. En última, el desarrollo es ciudadanía. Para hacerlo, el gobierno ecuatoriano impulsa transformaciones jurídicas y administrativas fundamentales. No se trata de una reparación monetaria, se trata de una reparación que va anclada a lo que es el ejercicio de la política pública y eso te permite ir generando desde la política pública erradicación de racismo y discriminación, te permite generar también inclusión de aquellos sectores históricamente discriminados. Apoyar este cambio desde las altas esferas legislativas es un paso para lograr la igualdad y la justicia con el pueblo afro. Así empieza la historia de estos ciudadanos, historias cargadas de pasión, reflejada en duras jornadas de estudio. Fueron 1000 aspirantes y tan solo se escogieron a 70 profesionales en la promoción 2012 para que sean miembros del nuevo servicio diplomático. Luego de viajar por más de 24 horas, llegamos a Seúl, Corea, para encontrarnos con Jorge Andrango y conocer la importante labor que cumple en la actualidad dentro del servicio diplomático. Se me han asignado las tareas administrativas financieras y además de eso también las tareas de tercer secretario que están contempladas claramente en la ley y el apoyo a la misión diplomática de acuerdo a lo que disponga la máxima autoridad, que en este caso es el embajador. Que en estas 2 últimas promociones que han ingresado 170 miembros al Servicio Exterior Ecuatoriano, de los 170, 91 corresponden ahora a estos sectores que habían sido anteriormente marginados. 91, de ellos 45 indígenas, 28 afroecuatorianos y 18 cholos y montubios. Los terceros secretarios no solo asumen retos académicos, también asumen retos personales para demostrar que son capaces de ocuparse de funciones a cualquier nivel y que desde el lugar donde estén llevan consigo su identidad, para demostrar al mundo que Ecuador es un país diverso, pluricultural, pero sobre todo con gente maravillosa, dispuesta a acercar el servicio diplomático a su gente en cualquier lugar del mundo. El 6 de noviembre pasado se reunieron en Quito los 33 delegados de los países miembros de la CELAC para proponer acciones en torno al cambio climático.
estaremos planteándonos ya la posición de humanidad o no humanidad. Nos estamos jugando el futuro de la raza humana, nos estamos jugando el futuro del planeta. Ecuador planteó la necesidad de llegar a acuerdos vinculantes para mitigar los efectos del cambio climático y sancionar a los países que más han contaminado. Es que debido a su ubicación geográfica, nuestro país es muy vulnerable a los impactos del cambio climático. Solo entre 2000 y 2010 se perdieron más de 4.000 millones de dólares como consecuencia de la sequía. Para adaptarnos a estos efectos, en 2011 nació Forexa, un proyecto que busca mitigar los efectos de las sequías y heladas en 150 comunidades rurales. El proyecto Forexa trabaja en desarrollar una información que les permita a todas las parroquias conocer qué amenazas, qué impactos sufren como consecuencia de la variabilidad climática y luego poder identificar de forma priorizada junto con la comunidad un proyecto que le permita mejorar su situación para adaptarse al cambio climático. No podíamos sembrar antes porque no tuvimos el agua. Entonces ahora ya, como nos ayudaron el proyecto Forexa, entonces ya tenemos el agua y podemos sembrar de todo, entre maíz, papas, y las hortalizas para de aquí mismo poder consumir nosotros y no salir a comprar. Y para analizar estos temas, hoy nos acompaña en el set de Bitácoras el doctor Javier Lazo, vicecanciller de Relaciones Exteriores e Integración Política. Muy buenas noches, señor vicecanciller. Gracias por estar con nosotros. Buenas noches, Mariuxi. Gracias por la invitación. Gracias a usted por compartir este espacio tan importante, porque todos queremos conocer sobre esa Latinoamérica unida, el sueño del libertador Simón Bolívar. Pero existen organismos como es la CELAC, como es UNASUR, que están ayudando a que ese sueño se convierta ya en una realidad. Podemos hablar de un cambio evidente, de un antes y un después con la política que se está manejando actualmente? Podemos hablar en el sentido de que tenemos una constitución nueva, no hay que olvidar el proceso constituyente de 2007 y la aprobación mediante referéndum, consulta popular de esa nueva constitución que nos habla del buen vivir, de la armonía con la naturaleza, y desde esa perspectiva hay un corte. Y la política internacional no es ajena a esos cortes políticos sociales. Así que desde esa perspectiva tenemos un antes y un después. Desde la perspectiva, siguiendo lo que hemos visto, está la CELAC, está UNASUR. Desde esa perspectiva decía, son los primeros pasos, son procesos de concertación política nuevos, que tenemos que ser coherentes, tenemos que ser políticamente definidos para sostener esos procesos de concertación política. Lo importante de ello es que CELAC, UNASUR, agrega distintas visiones, incluso políticas, de distintos países. No es lo mismo la Alianza del Pacífico que ALBA, pero hoy es la Alianza del Pacífico y ALBA los creadores, por ejemplo, de CELAC. Fue México con Cuba los que primero se pusieron a hablar de la integración latinoamericana a través de la CELAC, y después eso se concreta con Venezuela y Chile, y otra vez Alianza del Pacífico con ALBA. Visiones distintas, visiones económicas, políticas y sociales muy distintas. Pero en esos organismos multilaterales está claro que tenemos que aprender a conversar, tenemos que aprender a negociar. Entonces sí hay un antes, y ese después tenemos que seguirlo construyendo, consolidando entre nosotros, los latinoamericanos, las latinoamericanas. Señor vicecanciller, quiero partir de un concepto que usted dijo hace poco muy importante. ¿Cómo se adapta la diplomacia, un término muy lejano, que siempre se había construido como un término muy lejano para los ciudadanos? ¿Cómo se adapta al Plan Nacional del Buen Vivir? Y le pregunto esto porque es evidente que la diplomacia se ha vuelto más aterrizada hacia los intereses del ser humano. Todos los días estamos adaptándonos al buen vivir, a los conceptos de nuestra Constitución, lo decía también, la armonía con la naturaleza, todos los días, todos los días. En la Cancillería o en el Ministerio más bien tenemos nuevos instrumentos de trabajo, por ejemplo el gobierno por resultados. Todos los días tenemos o periódicamente tenemos que revisar qué es lo que hemos hecho y cómo esto armoniza con los
enunciados de la Constitución Política de nuestro país. Así que hay un cambio en la Cancillería, en el Ministerio de Relaciones. También veíamos en los reportajes esta afirmación positiva, estos nuevos concursos para ingresar al ministerio, que han dado como resultado la incorporación de otras etnias ecuatorianas que no eran tomadas en cuenta antes. De los 170 nuevos diplomáticos que han ingresado en los recientes años, un buen porcentaje corresponden a afrodescendientes, a indígenas y, como decía Ricardo Patiño, a cholos, montubios, y eso lo tenemos. Yo personalmente viví una agradabilísima experiencia en New York cuando estuve representando a mi país en Naciones Unidas, y aún hoy en día está ahí, por ejemplo, un Diego Titoaña, quichua o tabaleño, que ha tenido una destacada presencia en Naciones Unidas representándonos a nosotros. Y también estuvo una afrodescendiente, Paola Díaz, en New York, y también con una destacadísima presencia. Así que todos esos nuevos terceros secretarios, que es como se empieza esa carrera diplomática, nos envían un mensaje muy alentador, muy esperanzador, porque corresponden a una visión distinta de la diplomacia. Lo que no quiere decir que no haya habido buenos y buenas diplomáticos en la historia pasada del Ecuador. Lo que pasa es que ahora se sistematiza, ahora se propone un método que produzca un cambio de verdad en la manera de ver la inserción del Ecuador en el mundo internacional, y que corresponda también a esa visión ecuatoriana, armonía con la naturaleza, el buen vivir, que significa que también tenemos que armonizarnos y saber vivir bien con el resto de países. Hablando de integración, señor vicecanciller, ¿cómo son las relaciones? ¿En qué sentido nos encontramos en las relaciones con nuestros países vecinos, por ejemplo con Perú y con Colombia? Veía también en el reportaje al militar ecuatoriano que decía: hoy abrazo a un peruano y sin ningún resentimiento, caminamos hacia adelante. Es así, tenemos estupendas relaciones con nuestros vecinos, que no solo son Colombia y Perú, no hay que olvidarse de Costa Rica, porque a través del mar Costa Rica también es un país vecino nuestro. Y con todos ellos, los tres forman parte más bien cercanos, más bien a la Alianza del Pacífico. En esos tres países con los cuales tenemos vecindad, ninguno es ALBA, pero tenemos estupendas relaciones. Tenemos los gabinetes binacionales y tenemos que trabajar temas comunes. El desminado, con Perú lo estamos trabajando, y en los gabinetes binacionales le pasamos revista a cómo estamos en el desminado. Estamos enteritos en el kilómetro cuadrado de Tiguinza, y tenemos que exigir que se cumpla lo que firmamos en 1998, pero hemos creado el ambiente para trabajar entendiéndonos, dialogando, sin poner en riesgo la amistad entre países. Señor vicecanciller, Ecuador se ha vuelto indudablemente muy atractivo como país para hacer sede de eventos internacionales importantes. Hablemos de Hábitat 3, por ejemplo. Sí, Hábitat 3 es un encuentro de enorme importancia. Cada 20 años se hace. Empezó en Vancouver, luego de 20 años se hizo en Estambul, y ahora la tercera gran cumbre Hábitat se va a hacer en Quito en este mismo año, en octubre. Eso es muy importante porque, primero, Quito, la capital de nuestro país, es un escenario que le puede ofrecer al mundo todas las condiciones para cualquier encuentro, porque Hábitat, según Naciones Unidas, va a congregar, va a convocar por lo menos entre 30.000 y 40.000 delegados de todo el planeta que vendrán a Quito para debatir sobre la ciudad en el siglo XXI, en medio de este cambio climático, en medio de los asentamientos humanos nuevos, en medio de los procesos migratorios, todo lo que significa hoy el asentamiento humano y todos los nuevos fenómenos que se han producido para bien y para mal, porque también estamos ya repletos de miedos y de prejuicios en esos procesos de asentamientos humanos. Y Quito será la sede de Hábitat 3. Y esto desvela también otra cosa que me parece importante, conectando con la diplomacia del Ecuador de estos años, de este nuevo siglo, que es la capacidad que ha tenido el Ministerio de Relaciones Exteriores para trabajar
en este marco del multilateralismo por excelencia, que es Naciones Unidas, 193 países agregados, para trabajar y convencer a ese universo de países que podemos ser la sede de Hábitat 3. Y lo logramos. Y lo logramos por encima de intereses de otros países europeos y asiáticos, y Quito se consolidó como sede de Hábitat 3. Esto demuestra esa capacidad negociadora de la diplomacia ecuatoriana. Así que estamos esperando una suerte de gran fiesta, compleja, nos ha demandado enormes esfuerzos, no solo del Ministerio, del Ecuador entero. El MIDUBI está ahí trabajando fuertemente para el éxito de Hábitat 3, en la parte formal, digamos, de los escenarios, Casa de la Cultura, pero también en lo sustantivo, cómo vamos a debatir, cuáles son los temas que tenemos que incorporar en esta discusión. América Latina tenía que ser el escenario, y ha sido por suerte Quito, porque es América Latina en donde se están produciendo más aceleradamente los procesos de urbanización. Así que este también es un encuentro súper importante que nos consolida como país que está integrado plenamente al mundo. Señor vicecanciller, muchísimas gracias por haber conversado con nosotros este tema tan importante y habernos acompañado aquí en Bitácoras. En un momento seguiremos conversando de la nueva política exterior ecuatoriana. Ya regresamos. Así como miles de ecuatorianos hace varios años migraron a otros países del mundo para buscar mejores días, hoy muchos están regresando para trabajar en su patria y algunos extranjeros ven a Ecuador como un lugar de oportunidades. En el segundo bloque de Bitácoras veremos algunos casos emblemáticos de la Cancillería ecuatoriana. Por ejemplo, el apoyo consular a nuestros compatriotas en Italia que luchan por recuperar a sus hijos y en España para no ser desalojados de sus viviendas. Veamos. Los casos de separación entre madres e hijos cada vez se volvieron más frecuentes y a las familias ecuatorianas les tocaba luchar contra una gran estructura judicial en un país en donde no conocen sus leyes. Hablé con mi niña lloraba y decía que quería venir a la casa, que ahí no estaba bien, y me decían que hable solo el italiano y no la mía lengua. Según el testimonio de varias madres ecuatorianas, esta intervención del servicio social tiene una mirada cargada de prejuicio, sintiendo que las decisiones tomadas han sido extremas y muy dolorosas para ellas. Sin embargo, cuando sus posibilidades se estaban agotando, se abrió una puerta que le brindó apoyo legal y moral para sobrellevar esta situación. La sorpresa por medio de una amiga, ¿sabes? Dice que ha ido a Ecuador a hacer una marcha porque le han quitado sus 5 hijos. Y yo vine y efectivamente mi sorpresa fue que apenas vine y conté mi caso, rápido me acogieron enseguida. La pronta y acertada actuación de Ecuador permitió que estas historias tomen un nuevo rumbo. La banca logró persuadir a nuestros compatriotas a endeudarse en montos que superaban los $300.000 y que una vez que estalló la crisis económica mundial en 2008, no pudieron pagar. Estaba el auge de las casas de la vivienda que se vendía bastante bien. Por ese motivo te digo, nosotros pues no reparamos el precio. Pero ahora con el tiempo sí me he dado cuenta que estaba sobrevalorado, o sea, tasado por encima del precio que era. El piso más o menos, ahora mismo por ejemplo, que estaba por 80.000, a mí me lo dieron en 210.000. Los ecuatorianos decidieron agruparse y conformaron una plataforma de afectados por las hipotecas conocida como PA, ante la necesidad de enfrentar de mejor manera una defensa legal y evitar los juicios y desahucios. El banco no te demanda, tienes que buscarte un abogado, tienes que ir a buscar a los abogados, a las empresas de abogados que también te roban ahí. El gobierno ecuatoriano, a través de la Cancillería, tomó la decisión política de respaldar a sus ciudadanos en todos los aspectos. Facilitó apoyo legal gratuito a sus compatriotas y para evitar que lleguen a un estado de indefensión, se establecieron en 18 ciudades de España asesorías con abogados especialistas. En el consulado me dieron toda la información, toda la asesoría y en menos de 2 meses pude solucionar este problema que fue un verdadero récord,
porque no solamente fue la hipoteca, pues fueron muchas deudas. El primer gobierno que se ha dado cuenta que estábamos desprotegidos y él nos ha apoyado directamente, no ha tenido en reparación, nos ha apoyado directamente en un principio con el asesoramiento y actualmente ya no es solo asesoramiento, sino es acompañamiento. Pero otra cosa es ir con un abogado del consulado, más gente de la plataforma y los bancos seguro que se lo piensan, seguro se lo piensan, se lo han pensado, porque yo hace unos 2 o 3 meses me fui con un abogado del consulado a mi banco y me ha ayudado mucho, la verdad. Este orgulloso carpintero es uno de los rostros de los refugiados. Gente llena de esperanza que goza de derechos y puede cumplir con sus obligaciones dentro de Ecuador. Aunque no siempre fue así, es a partir de la Constitución de 2008 que las cosas mejoran. Iniciativas que nacen desde el Estado que parten de fomentar la solidaridad. Partiendo del ejemplo de que si una persona necesita protección porque está en riesgo su vida, el Ecuador, siendo un país solidario, debe actuar con esas familias, debe actuar con esas mujeres que vienen siendo víctimas de violencia y perseguidas muchas veces por los maltratadores. A nuestros migrantes les pasó lo mismo. Países del norte que pueden ser mucho más restrictivos abrieron una puerta. Nosotros como ecuatorianos debemos dar el ejemplo, dando mucho más. ¿Qué tienen en común Joana, Estefanía y María? Pues que todas llegaron a ser refugiadas en Ecuador. Ellas nunca pensaron unirse en un proyecto de emprendimiento. Y me convocaron para una reunión en la cual habían más chicas y a todas nos preguntaron pues que había una idea de cómo asociarnos y que íbamos a tener más oportunidades de trabajo. En busca de respetar el artículo 40 de nuestra Constitución, Ecuador cuenta con un nuevo tipo de visado para los migrantes. Este documento, otorgado por la Mercosur, permite a quienes no corren riesgo empezar actividades económicas rápidamente. Ahora Alejandro tiene su negocio de construcción y reparación de instrumentos musicales. Sin embargo, en el 2000 tuvo que dejar Ecuador por su difícil situación económica. Partió para Estados Unidos, como muchas compatriotas afectados por la crisis. Me fui, dedicado a trabajar para sacar adelante a mis hijos, ya que ahorita les tengo en el colegio, en la universidad. Su llegada a Norteamérica no fue fácil y los primeros 2 meses estuvo sin trabajo. Sin embargo, nunca se alejó de su oficio de artesano. La parte de la tapa. Trabajé 6 años en carpintería, armando casas de madera. Dejé haciendo muchas casas allá para los americanos. Al regreso, encontró a un Ecuador para él desconocido. Todo estaba diferente, los negocios, formas de trabajo y todo eso. Participó en los fondos Cucayo para cumplir su sueño. Ahora, junto a su familia y su gran amigo de infancia, disfruta de su patria y de la música. Amor que nace, amor que sigue en mis entrañas. Este es un sábado más para 45 niños, hijos de padres ecuatorianos que viven en el condado de Queens, en la ciudad de Nueva York. Durante 3 meses serán parte de un programa incentivado por el consulado ecuatoriano que los trasladará a la tierra que en muchos de los casos los vio nacer o de la que quizás ni siquiera han escuchado. Tenemos niños desde la edad de los 6, 7 años hasta los 11, 12 años. Lo que realmente queremos es que los niños, hijos de los ecuatorianos o ecuatorianos que vinieron desde muy pequeñitos acá, no pierdan la relación con nuestro país, rescatar lo mejor de nuestra cultura. Todos estos beneficios llamaron la atención de Celia Montaleza, una de nuestras migrantes que llegó por la frontera cuando tenía apenas 20 años. Ellas se sienten contentas, ellas están viendo cómo es nuestro país, cómo han sabido ser la antigüedad allá. Es algo bonito que me gustaría que aprendan porque yo soy ecuatoriana y algún día yo pienso regresarme a mi país. ¿Ustedes conocen la historia de algún rey de nuestro país? Gonzalo Ávila es profesor de historia en la escuela Aprendiendo de mi Ecuador. En esta clase en particular, los personajes de nuestra historia precolombina fueron los protagonistas. Este año es mi primer año de voluntariado aquí en el consulado ecuatoriano. Yo fui maestro en Ecuador y a mí me gusta enseñar a los niños. Eso, muy bien, Huayna Capa.
Sí, me gustan porque me están enseñando partes donde mi papá y mi mamá nacieron, donde mis abuelitas están viviendo. Lo que más me gusta de Ecuador es que tengo más familia allá y es más libertad. He aprendido que hay Cuenca, Guayaquil. Al estar juntos podemos avanzar. Somos una gran mayoría. Ecuatorianos sabemos ahora mucho más que antes. Entonces hay mejores programas, hay mejores oportunidades, pero si nos mantenemos juntos, entonces vamos a seguir superándonos. Aprendiendo del Ecuador. En este momento damos la bienvenida a nuestro set a Juan Meriguet. Él es subsecretario de Atención de Inmigrantes del Viceministerio de Movilidad Humana. También damos la bienvenida a José Luis Jacome, quien es subsecretario de Servicios Migratorios y Consulares. Muy buenas noches, gracias por ser parte también de este documental. Existen muchas aristas que todavía queremos tratar con ustedes. Por ejemplo, hay dos casos emblemáticos en los cuales ha trabajado arduamente el Ministerio. Estamos hablando de los hijos que han sido arrebatados a sus madres por la justicia italiana y también por estos casos en los cuales nuestros ecuatorianos han sido afectados por las hipotecas en España. José Luis, quisiera iniciar con usted. ¿Por qué se ha trabajado tan fuertemente en estos dos casos? Muy buenas noches. Yo creo que esto se enmarca dentro de una visión global de la movilidad humana. La calidad, la calidez. ¿Cómo se ven a estos seres humanos que tienen este gran problema frente a una estructura jurídica en otro país, donde el idioma, donde las circunstancias económicas atentan contra la familia de nuestros ecuatorianos allá? Es decir, no son números. El ser humano, visto desde la política de movilidad humana, del ejercicio de nuestra red consular, no está siendo analizada en números, aunque los números son importantes para medir efectividad, pero no es el factor más sustancial de este hecho. Pero algo muy importante también es que podemos hacer una diferencia entre lo que ocurría antes, entre la relación de nuestros compatriotas con las embajadas y los consulados. ¿Cómo ha cambiado ahora esa relación? Ha cambiado de una manera extraordinaria, porque no existía simplemente. No existía un mecanismo jurídico que permita dar ese servicio. Hoy existe ese servicio porque se ha construido un mecanismo que permite a los consulados darlo y darlo dentro de parámetros amparados en una visión de derechos. También algo muy importante que quisiera conversar con ustedes, Juan, es el tema de los refugiados. La Constitución del 2008 ampara los derechos de los refugiados que vienen hacia nuestro país. Sin embargo, también ha sido una transición, ¿no? Un andar de la mano, tanto de los ecuatorianos como de quienes vienen hacia nuestro país. ¿Cómo se ha logrado ese cambio de reconocer también de que ellos tienen tal vez los mismos derechos? ¿Tienen los mismos derechos los refugiados que los ecuatorianos? Bienvenido. Gracias, buenas noches. Hay dos tipos de migrantes. Los migrantes voluntarios, que son aquellos que emprendieron el viaje a saber desde la época de la Madre África, ¿sí?, en adelante, y los migrantes forzosos, aquellos que son obligados a dejar sus hogares, a salir con lo que llevan puesto por razones fundamentalmente de persecución de orden bélico, por racismo, por xenofobia, por cuestiones de género inclusive, y que no les queda otra opción que dejar su hogar y buscar refugio en otros países. Estos seres humanos no son ni física ni emocionalmente diferentes a nosotros, son exactamente iguales, pero tienen que ser acogidos porque su situación de vulnerabilidad es más alta que cualquier otro tipo de migrante. Y hemos visto la situación en que ellos han llegado aquí en el documental, varios rostros. Aquí y allá. Es decir, este momento la humanidad vive un drama terrible creo que pasan de los 50 millones de refugiados. Estamos hablando de una catástrofe. Y de esos 50 millones de refugiados, algunos, no tantos, viven en América Latina y viven en Ecuador. Ecuador es el país que más alto número de refugiados tiene en el continente, en nuestro continente. Más o menos son más de 55,000 refugiados los que se encuentran en nuestro territorio. La mayoría de ellos son colombianos
que vienen huyendo del conflicto armado interno, y por eso el Ecuador además se ha involucrado en desear y en participar de todas las maneras que quiera Colombia en la solución de ese conflicto interno y en la búsqueda de la paz para que esos refugiados que salieron, esos desplazados que salieron, vuelvan a encontrar su hogar. Y los derechos, por supuesto, son los mismos. Algo que también nosotros quisiéramos conocer es porque estamos hablando del otro lado de la historia, ¿no? Por muchos años nos hemos preocupado por nuestros compatriotas que salen a otros países y sobre todo por el trato. Muchos han sido víctimas de xenofobia, de maltrato. Sin embargo, estamos ahora viendo la historia hacia el interior. ¿Cómo cambiar ese estigma que hemos tenido, tal vez, por ejemplo, en el caso específico de los ciudadanos colombianos que llegan a nuestro país? Yo quisiera que diferenciemos entre el refugiado y el migrante voluntario, el que viene en búsqueda de mejores días, de la misma manera que hay ecuatorianos que han salido de este país en búsqueda de mejores días. ¿Cómo logramos esa diferenciación? Pero perdóname, en cuanto a los refugiados, yo solo quiero destacar algo. En el Ecuador, a diferencia del resto de países del mundo, muchos de ellos que se llaman civilizados, ¿sí? En el Ecuador no existe un solo campamento de refugiados, no existe un solo gueto de refugiados, ¿sí? Los refugiados están conviviendo con nuestra población y de ninguna manera son estigmatizados. No hay nadie que cargue un rótulo que diga yo soy refugiado y no son discriminados por esa condición. Yo sí quiero destacar esto porque esto es un hito en la historia de la humanidad, ¿sí? Ahora, referente al otro, quienes abandonan su país porque buscan días mejores, que han cruzado de alguna manera nuestra frontera, no son solo colombianos. Este momento, por ejemplo, hay una cantidad de estadounidenses que han venido a residir al Ecuador porque encuentran un país con mejores condiciones y porque quieren. Esa voluntad es importante destacarla para entender lo que es la persona en movilidad y cómo se fija la meta y emprende el camino por donde sea, no, aunque sea por la chacra, como hacen los nuestros, y deciden salir y llegar al otro lado. En primer lugar, nosotros queremos que nuestros ciudadanos ecuatorianos, sus hijos, sus nietos, sean tratados como nosotros tratamos a los extranjeros en esta tierra que es la casa de todas y de todos. Y siguen pasando situaciones únicas en el país que el mundo entero los mira. ¿Qué va a suceder y qué va a pasar? Por ejemplo, el proyecto de la Ley de Movilidad Humana que ha sido recientemente presentado a la Asamblea. ¿En qué etapa se encuentra? Sí, esa es una iniciativa de la Asamblea que está en una etapa de socialización, está construyéndose, inspirada en esos principios constitucionales. No variará mucho, los principios están allá. Lo que va a hacer esta ley es adaptarlos y recoger 12 leyes que están dispersas en una sola y en donde se fortalezcan estos valores y estos principios para poder hacerlos efectivos para los extranjeros, los que han decidido o los que han sabido forzados a venir al Ecuador y nuestros ecuatorianos en el exterior. Estamos simplemente haciendo realidad legislativa, legal, una política pública que el Ecuador ya viene ejecutando desde hace varios años. Muchísimas gracias por sus intervenciones y otro de los ejes de la nueva política exterior es la cooperación. En un momento veremos cómo el Ecuador avanza en temas de infraestructura y transferencia de talento humano. Regresamos después del corte. El Ecuador se integra al mundo. Uno de los objetivos de la nueva política exterior ecuatoriana es visibilizar y también diversificar las relaciones internacionales. Cooperación en tecnología, talento humano, innovación, conocimiento y también infraestructura hacen de nuestro país un socio ideal y de esta manera superar las condiciones de inequidad y mejorar la calidad de vida de los ecuatorianos.
Pero, ¿cuáles son los lineamientos de política exterior promovidos por el gobierno de la Revolución Ciudadana? Vamos a verlo a continuación en el tercer bloque de Bitácoras. La Secretaría Técnica de Cooperación Internacional, una entidad adscrita a la Cancillería ecuatoriana, tiene un papel fundamental en cuanto a gestionar, hacer seguimiento y mostrar resultados de la cooperación de otros países con nuestros proyectos. Creo adicionalmente que somos más conscientes hoy de que el tipo de cooperación que nosotros requerimos es una cooperación que realmente apueste por las capacidades nacionales, pero procesos de sostenibilidad. La cooperación de Bélgica, a través del Programa de Desarrollo Rural del Norte, fue de gran apoyo para miles de pescadores que ahora tienen una planta con tecnología francesa y la oportunidad de extender sus mercados. Sí, se lo va a beneficiar a todos los que somos socios ahí. Yo creo que hemos hecho un gran equipo y cuando se forman grandes equipos con ideas positivas, salen estos proyectos que benefician a nuestro sector y a otros sectores. Este cambio tecnológico permite al pescador mejorar la calidad de su producto y que ese producto pueda llegar a los centros de grande consumo, que es Quito, Guayaquil y las grandes ciudades, en condiciones de calidad mucho mejor. Dentro de la maternidad Isidro Ayora funciona el Banco de Leche Humana, un centro especializado para solucionar los problemas de lactancia materna. Cuando un niño nace prematuro, no puede alimentarse directamente del pecho de su madre porque aún no posee el reflejo de succión. Entonces, será alimentado a través de una sonda. Allí es cuando el banco de leche materna se vuelve, literalmente, vital. De 17.797 madres donantes de leche, estamos hablando de 4.647 litros de leche humana recolectada. La donación de leche materna es también un acto de solidaridad. Sobre todo ayuda a los otros niños. O sea, la leche que sacamos en el banco ayuda bastante a los niños, que las mamitas que no tienen leche sobre todo. Me hace como que ayudo a otras mamitas. Me hace sentir bien. Es tan importante porque dice que tiene nutrientes, vitaminas, proteínas, o sea que nada le va a reemplazar. Siento que le estoy demostrando mi cariño, aparte de alimentarlo. Le estoy dando mi cariño, mi amor, o sea, es una entrega hacia un hijo. Proyectos como las fábricas de hielo en Esmeraldas y los bancos de leche materna en varias ciudades del país ratifican el nuevo espíritu de la cooperación internacional. Intercambio de conocimientos, participación de la gente y desarrollo social. Dentro de la iniciativa gubernamental Cero Combustibles Fósiles en Galápagos, bajo el convenio entre el gobierno y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD, se desarrolla el proyecto eólico Baltra Santa Cruz. Lo que tenemos acá atrás son aerogeneradores. Este tipo de tecnología está utilizando la velocidad del viento para convertirla en electricidad. Esta rotación, a su vez, produce una energía mecánica rotacional que va a mover un generador que esté instalado en la parte superior del aerogenerador. Al moverse, produce una corriente y con eso se genera la electricidad que necesitamos. El proyecto eólico Baltra comenzó a funcionar el 22 de diciembre de 2014 y aportará en su primera fase con la reducción de 450.000 galones de diésel por año. Esta reducción es un paso gigantesco a la conservación de miles de especies endémicas que son el corazón de las Islas Galápagos. El gobierno de Corea, a través de su Agencia de Cooperación Internacional COICA, desarrolló junto al gobierno ecuatoriano el proyecto fotovoltaico Puerto Ayora, que consiste en una planta de paneles solares. Nosotros tenemos aquí 6.006 paneles, cada uno con una capacidad de 250 vatios pico. En esta planta fotovoltaica se está generando entre el 8 y el 10% de energía mensual a nivel isla. Los tipos de energía que podemos encontrar aquí en Galápagos nos pareció un museo muy interesante para los niños. Esto se combina con la energía eólica que viene de Baltra, es decir, alrededor de un cuarto de energía consumida por los habitantes de Santa Cruz es limpia. Estamos produciendo electricidad limpia, electricidad que viene de fuentes propias de Galápagos, como son el viento y como son la radiación solar. Así que la población está consciente y también se apersona y dice que Galápagos ya está produciendo electricidad de fuentes renovables. La gente de Ecuador me pregunta mucho
¿De dónde eres? ¿De Corea del Norte o Corea del Sur? Exactamente, soy de Corea del Sur. Diego es un especialista en este arte marcial. Motivado por conocer un país diferente y compartir sus conocimientos, dejó Seúl para vivir en Imbabura como voluntario. Él, como muchos extranjeros, son parte de un sistema de cooperación internacional. Además, ¿qué puede ser más inspirador que aprender de este deporte en manos de un atleta coreano? Pues los profesores que vienen acá de Corea prácticamente nos ayudan mucho en la capacitación de lo que es el taekwondo y todas las técnicas de combate, nos hace mejorar las técnicas de cada patada. Sí, el profe Kim es muy buen entrenador, nos ha enseñado varias cosas. Igual cuando tenemos algún error, él nos dice que hagamos bien. Es una especie de simbiosis. Nuestros deportistas se benefician a través de los conocimientos de especialistas de otros países. Modesto Sánchez es otro ejemplo de cómo el intercambio de conocimientos entre países puede ser muy enriquecedor para nuestros deportistas. Vino de Cuba hace 2 años y ahora es entrenador de levantamiento de pesas en la Federación Deportiva de Guayas. El trabajo de un entrenador para tener éxito, para que salga todo lo mejor posible, tiene que ser como el trabajo de como un padre con el hijo, desde enseñarles a caminar, a pensar, cómo comer, hasta toda la parte técnica. Es un buen profesor, te exige mucho y conversa contigo, te convence de que tienes que entrenar para poder mejorar tus marcas. Para mí es uno de los mejores. Haruna, 14.436 kilómetros. Sakuto, 14.675 kilómetros. Leoni, 9.860 kilómetros. Liam, 10.000 kilómetros. Estas son las distancias que 4 voluntarios tuvieron que recorrer para llegar a nuestro país. A doña Dejaron Amelia sus comunidades, su familia y amigos para vivir entre nosotros a pesar del choque cultural. Un idioma nuevo, una cultura distinta. Es muy difícil para trabajar con la gente que tiene otra cultura, otro pensamiento, pero fue muy buena experiencia para mí. Haruna estudió una maestría en educación artística y trabaja en nuestro país desde hace más de 1 año y medio. Crear, fomentar las creatividades en los niños y jóvenes del Cantón Chunche, eso yo quería hacer. Con Haruna viajó Sakuto, un joven entrenador de gimnasia que trabaja en Riobamba. A mí me gusta Ecuador. La comida también me encanta, especialmente tradición de Riobamba, cevichochos. Allá no hay. Encebollado tampoco, ceviches. Entre saltos y acrobacias, estos chicos aprenden de su sensei, como le dicen. El maestro japonés les tiene mucha fe. Los niños tienen buen estado, como ser gimnasta del mundial. Sakuto y Haruna son parte de los casi 50 voluntarios de la Agencia de Cooperación Internacional del Japón, presente en varios de los sectores más alejados de nuestro país. La Secretaría Técnica de Cooperación Internacional, CETESI, trabaja en un plan estratégico para canalizar la cooperación de otros países en diferentes áreas, como economía popular y solidaria, conocimiento y talento humano, cadenas productivas y ambientalmente amigables. En el 2007, haber visto la necesidad de que esa cooperación sea complementaria a los esfuerzos nacionales dio un giro muy importante, tanto para la gestión de la cooperación como para la gestión como gobierno y como instituciones nacionales y a nivel territorial también. ¿Por qué? Porque ahí la cooperación se articula, la cooperación se suma a lo que ya el país define como prioritario. Así como Liam, Haruna, Leoni y Sakuto se juntan por un objetivo común, los países unen esfuerzos en pos de un mejor futuro. El resultado, un presente en el que todos son beneficiados, tanto los que dan como los que reciben. Y para conversar más sobre nuestro país en el contexto mundial, nos acompaña la economista Gabriela Rosero, quien está con nosotros. Ella es secretaria técnica de Cooperación Internacional. Muchísimas gracias por compartir este programa. Muy buenas noches a ti, Mariuxi, y a quienes nos acompañan hoy en este programa. Economista, háblanos un poquito de qué se trata CETESI, para que los televidentes conozcan. Bueno, la Secretaría Técnica de Cooperación es una institución adscrita al Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana. Es una institución que en su momento surge con el afán de involucrar la política exterior y esta nueva diplomacia para el desarrollo con un contexto más real y más cercano a lo humano.
Yo creo que durante este gobierno la política exterior ha podido mirar esa multidimensionalidad que puede haber entre lo que son las relaciones internacionales, las relaciones con la cooperación, pero también cómo esas relaciones internacionales aterrizan, cómo esas voluntades políticas aterrizan. Y ese aterrizaje profundo a nivel nacional y local ha sido a través de los programas y proyectos de cooperación que hemos desarrollado en estos últimos 7 u 8 años. La Secretaría de Cooperación tiene como competencia, evidentemente, negociar esta cooperación, planificarla, hacerle seguimiento, mirar lo nacional, pero también lo local, porque hay todo un trabajo con gobiernos autónomos descentralizados y la competencia también sobre el seguimiento de las organizaciones no gubernamentales extranjeras en el país. Algo también que es importante destacar es el esfuerzo que se ha venido haciendo para distinguir entre qué cooperación realmente era beneficiosa para nuestro país. Y le digo esto, economista, porque anteriormente habían países que utilizaban la cooperación de alguna forma para incidir en los gobiernos. Pero bueno, habían diferentes formas de ver la cooperación. Yo creo que el sello que tenemos como gobierno de la Revolución Ciudadana es entender que esa cooperación debe complementar nuestros esfuerzos, debe complementar un proyecto político votado en las urnas, debe buscar impacto y debe estar en el marco de entendimientos y de negociaciones de igual a igual. Hace 30 años se hablaba de solamente la ayuda al desarrollo como una dádiva, una limosna, pero creo que lo que ha cambiado en nuestros países, en el Ecuador y en América Latina y el Caribe, es entender que ya no podemos seguir hablando desde lo que no tenemos y desde las ausencias, sino de lo que sí somos. Somos ecuatorianos y ecuatorianas con potencialidades, somos ecuatorianos y ecuatorianas que tenemos conocimientos incluso ancestrales propios de nuestros orígenes y que no es verdad que no tenemos nada que compartir. Y ese creo que ha sido el elemento clave en el manejo de la cooperación y el entender que esa cooperación es una cooperación en la cual podemos tener una expertise de un país, diga usted, Bélgica en el Ecuador. Pero ese experto belga que viene al país y viene a visitar una área protegida, ¿por quién es acompañado? A su vez por una persona que conoce el lugar, que conoce incluso la historia, que conoce qué lugar poder visitar, cómo conducirlo y no. Eso también es expertise, eso también es conocimiento. Entonces se ha puesto en relieve y se ha puesto en valor lo que sí conocemos. Y desde ese punto negociar cooperación es diferente y ha sido diferente. Es un ganar-ganar y un aprendizaje mutuo. Y de hecho lo veíamos en parte del documental, ya en esta parte, cómo esta cooperación entre Bélgica y el Ecuador ha generado que nuestros pescadores, humildes pescadores, tengan mejores condiciones. ¿Qué otro tipo de cooperaciones similares se han realizado? Claro, y en el ejemplo que hemos visto ha sido recibir esa expertise, ha sido recibir esa infraestructura, pero también se ha facilitado un proceso por el cual ellos mismos se han organizado. La pesca artesanal dentro de sus conocimientos y la forma como lo hacen en Esmeraldas, pero han podido generar redes específicas, cadenas productivas, porque ya no solamente es la pesca del día. Ahora es la pesca del día, es poder almacenar esa pesca del día y comercializarlo. ¿Y en qué mercados comercializarlo? Entonces, es un ejercicio en el cual también van empoderándose. Entonces ya no es solamente el beneficiario, el simple beneficiario, ya es un socio también para el desarrollo. Otros ejemplos, bueno, podríamos citar el caso de los proyectos que están favoreciendo cadenas productivas. Como Cancillería estamos comprometidos en aportar al cambio de matriz productiva y energética, y en ese sentido la cooperación puede y juega un rol importante. Apoyo a las cadenas priorizadas por el gobierno nacional. Tenemos el caso exitoso de apoyo a lo que es cacao, a lo que es café, con este mismo proyecto con la cooperación belga a lo que es la cadena productiva del coco. También tenemos proyectos vinculados a los temas ambientales, proyectos de apoyo a proyectos sociobosque, de conservación de bosques. Dentro de esta mirada en la cual la cooperación viene a complementar los esfuerzos de un país con respecto a sus objetivos ambientales, pero no de manera de compensación
queriendo un poco sustituir sus obligaciones como cooperantes y como países en conservación y en impacto al cambio climático. Hablemos ahora del voluntariado. ¿Cómo se ha integrado el voluntariado? Hace poco veíamos que celebraban también el Día del Voluntariado de las Naciones Unidas. Bueno, el voluntariado tiene una connotación, el voluntariado extranjero tiene una connotación especial. Si hablamos de una cooperación y un cambio en la forma de ver la cooperación, el voluntariado creo yo que es la cara más humana de la cooperación. El voluntario es aquel que viene al país, que trae ese conocimiento, pero que además está en el contacto más cercano con esas verdaderas necesidades, con esa construcción cultural, con ese saber qué significa ser ecuatoriano, el Ecuador profundo. Y ese voluntariado es una forma de cooperar más real, más humana, más cercana, que no ha sido visibilizada. Y que yo creo que ahora se van dando las metodologías y los mecanismos para visibilizarlo y complementarlo también con otras formas de voluntariado a nivel nacional, ¿no?, que llevamos adelante. Ahora es considerado también una forma de cooperar en el día a día como forma de vida. Economista, hablemos ahora sobre la cooperación que existe con Corea del Sur. Bueno, con Corea yo podría señalar que es uno de los cooperantes de los cuales recibimos más cooperación en término cuantitativo como cualitativo, desde sus diferentes modalidades. Están presentes en el país desde las líneas de energía renovable, pero también apoyando los temas de desarrollo agrícola, desarrollo rural. Pero adicionalmente es importante señalar que es uno de los países con los cuales hemos podido trabajar mucho el tema de fortalecimiento de capacidades y de ciencia y tecnología. Creo que el apoyo a universidades emblemáticas, como es el caso de IACHA, ha sido bastante relevante en los últimos años, y en ese contexto también decir que el Ecuador recibe a nivel de voluntarios. Los que más recibe son voluntarios coreanos, voluntarios y voluntarias coreanas ubicadas en diferentes lugares del país. Pero ¿cómo hacer parte a los ciudadanos de este concepto de una cooperación como forma de vida? ¿Cómo se puede lograr? En el entendido que todos tenemos algo que aportar, algo con que cooperar. Nosotros durante estos 7 años hemos compartido los conocimientos que conocemos, por eso la cooperación sur-sur, pero también ha sido un proceso de rescatar nuestros propios procesos anteriores como la Minga, por ejemplo la Pambamesa, en los cuales sencillamente cooperábamos, porque en algún momento pusimos condiciones para ello. Y yo creo que esta nueva forma de mirar la cooperación como forma de vida, como parte de nuestros propios procesos, como parte de nuestro país, nos ha llevado también en el contexto regional a entender que los procesos como UNASUR, CELAC, son procesos que van a ser reales cuando podamos concretar esas voluntades políticas, y las hemos ido concretando a través de la cooperación sur-sur, a través de compartir esas experiencias exitosas y en algunos casos no tan exitosas, pero en ese compartir con el vecino, con el otro, con la misma región caribeña, nuestros procesos, nuestros adelantos, y compartir lo que mejor tenemos, y el otro también aprende en ese proceso. Y no se olvide que cooperar no es solamente lo monetario, el cuánto, sino ese llevar con la cooperación un conocimiento de lo cultural, de lo ancestral, de rescatar nuestros principios y poner en valor lo que sí somos en nuestra región latinoamericana y caribeña. En los últimos años, Ecuador consolidó una política exterior soberana y cercana a sus ciudadanos dentro y fuera del territorio nacional. Además, se promovieron las buenas relaciones con los países vecinos y existe la visión de crear nuevos convenios con el mundo entero. Reconocernos como ecuatorianos y sentirnos orgullosos de lo que fuimos y somos es el primer paso para proyectar nuestro futuro común. Muchas gracias por acompañarnos esta noche. Nos veremos en la próxima edición de Bitácoras. El Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana presentó